el gran pasaje del norte se vuelve. Los franceses estaban picados, los franceses estaban molestos. Los ingleses les habían ganado la guerra de los 7 años y los franceses tenían que responder. Y organizan grandes expediciones para no quedarse atrás. Igual que pasaba en 1960 y 70 entre la Unión Soviética y los norteamericanos. Ahí era la gran pelea, era Francia contra Inglaterra. Entonces, igual que las exploraciones del espacio durante la época del Apolo, aquí la gran pelea era entre Francia y Inglaterra. Entonces organizan varias grandes expediciones, una de las más famosas es la de Bougainville. Los franceses sí funcionaban un poquito diferente que los ingleses. Lo que los ingleses eran en gran medida esfuerzos privados, para Francia eran esfuerzos estatales. Entonces gran parte del Estado, digamos un poco más como aquí nosotros que vamos de esfuerzos privados a esfuerzos estatales, entonces sería más parecido a lo que está pasando ahora en el Ecuador. Entonces el Estado tenía que estar a cargo de todo, tenía que estar a cargo de la expedición, tenía que estar a cargo de pagar los científicos, todo era el Estado el que manejaba estas grandes expediciones. Y Bougainville fue una de las grandes expediciones del primer francés en dar la vuelta al mundo. Y una de las cosas que llama mucho la atención de esta gente es cómo veían las personas. Una de las cosas con las que se encontraban eran con culturas totalmente diferentes. Se empieza a crear el mito del salvaje noble, se empieza a crear un mito que Bougainville es muy importante en esto. Acuérdense, para ese entonces ya Jacques Rousseau ya había hablado del salvaje noble, y Bougainville empieza a crear el mito del noble salvaje, del primitivo noble. Entonces se creía que la gente primitiva era una gente muy buena, muy bondadosa. Entonces es uno de los mitos muy importantes en el occidente, que domina mucho los viajes. Y Bougainville, por ejemplo, él va a Tahití, y en Tahití habla de estos hermosos salvajes que les trataban muy bien. Y era verdad en cierta forma. Cuando los ingleses y los franceses llegaban a muchas islas del Pacífico, las nativas, mujeres jóvenes de 18, 20, 21 años, se les ofrecían sexualmente a los tripulantes europeos. Y los europeos, por supuesto, no se quejaban. Entonces empieza a crear toda esta idea de las nativas que estaban dispuestas a tener relaciones sexuales con los europeos. Hay mucho escrito, yo soy antropólogo y sé, hay mucho escrito sobre esto. ¿Por qué se ofrecían las mujeres a los europeos? Bueno, algunos dicen era porque eran guapos y rubios y todo eso, pero parece que era más complejo el tema. Parece que algunos de estos grupos creían que los europeos eran dioses, y era casi darle un tributo. Hay un antropólogo muy famoso de la Universidad de Chicago que habla de cómo, por ejemplo, cuando le matan a Cook, era porque creyeron que era un dios y de pronto